Hermanos, espero que estén bien en medio de las circunstancias. Hoy con la intención de poder pasar esta cuarta parte de eventos futuros, con el deseo de que podamos tener siempre una idea general para nuestra esperanza y también para los desafíos y responsabilidades en el tiempo presente, ¿no? Mirar el futuro es una responsabilidad también para el tiempo presente. Muy bien, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de tribulación y como ya pueden ver ustedes el título, vamos a hablar de personajes y acontecimientos durante la tribulación. Siempre estoy con este mismo panorama, mirando allí el panorama general de los eventos futuros. Ahí tenemos todo lo que va a pasar en el cielo. Ya hemos estudiado esto sobre la segunda venida de Cristo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y luego durante los 7 años aquí en la tierra, estos eventos de juicios de la tribulación, ¿no? Y posterior a ello, la próxima semana estaremos estudiando sobre el reino milenial y también sobre el juicio a todas las naciones y luego sobre la nueva Jerusalén para los redimidos, ¿no? Para los creyentes en Cristo. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, vamos a ingresar ya a tener el panorama específico de Apocalipsis. Quiero hablar de la tribulación, pero quiero que tengamos un panorama general de Apocalipsis. Entonces aquí síganme por favor en las diapositivas. Sabemos que vienen los 7 juicios entonces de los sellos. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Ahí comienza todos los eventos futuros y que inicia con la tribulación aquí, ¿no? Apocalipsis 6. Luego tenemos los otros 7 juicios, están en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Los juicios de las copas, estamos en Apocalipsis 16, y como ustedes pueden ver, aquí hay preámbulos, ¿no? Se conocen interludios. ¿A qué me refiero? Me refiero que entre el capítulo 6 y el capítulo 8 y 9 está el capítulo 7 con un interludio, mejor dicho, con un intermedio en el cual nos va a hablar sobre los redimidos de la tribulación, los 144.000 judíos y la multitud de los gentiles. Entonces, entre los juicios de los sellos y de las trompetas tenemos acá un intermedio que nos va a hablar de evangelistas y también de creyentes que van a convertirse durante este tiempo de juicios. Luego, entre los capítulos 8 y 9, tenemos también del capítulo 10 al 14 otro intermedio que nos va a hablar sobre el rollo pequeño, los 2 testigos, la bestia y su profeta, ¿no? Que estos son temas importantes dentro de lo que es el tema de la tribulación. Y también hay un preludio, conocido así, que significa un preámbulo, anticipar a lo que viene la tribulación desoladora. Y en el capítulo 15 habla sobre los juicios de las copas, pero aquí hace un preámbulo. Entonces, mirando aquí los capítulos de Apocalipsis, tenemos 6, 7, 8, 9, 10 al 14, 15, 16, y al final, después del 16, tenemos también el capítulo 17 que nos habla sobre el ministerio y el juicio a la Gran Babilonia, ¿no? Y también el capítulo 19 al 21 ya habla en Apocalipsis del triunfo final y la consumación, ¿no? de ese tiempo de juicios, y también la consumación y el juicio a todos los enemigos de Cristo. Y en el capítulo 22, ya 21 y 22, hasta el final, habla sobre el reino eterno y la nueva Jerusalén, la esperanza gloriosa que tenemos los cristianos. Entonces, creía conveniente, espero que se entienda, mirar un pequeño panorama de los capítulos del Apocalipsis, ¿no? Entonces, entrando un poco ya a los personajes y acontecimientos, me imagino que no logran captarlo todo los detalles de este panorama, pero voy a enviarlo también en el PDF y en el Word, y las fotos allí de este archivo, para que tengan en casa y puedan ver que cada acontecimiento y cada personaje, a partir de esta interpretación que estamos haciendo, tiene una base bíblica. Entonces hablamos con la propiedad de la palabra de Dios, cuidando, hermanos, como siempre digo, no especular o ir más allá de lo que el texto nos dice, ¿no? Entonces, si pueden ver aquí, me acompañan, 7 años de tribulación, capítulo 6, vamos a hablar brevemente, también sí muy específico, no específico, perdón,
sobre los juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas. Luego hablaremos de los acontecimientos de la primera mitad de la tribulación, y aquí hay algunos acontecimientos, los segundos acontecimientos de la segunda mitad. Luego hablamos de personajes, ¿no?, que se van a aparecer y van a tener acá mucha actividad durante la tribulación. Y luego hablaremos ya de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, juicios de los sellos, Apocalipsis capítulo 6. Después del rapto, que la iglesia es llevada con Cristo a los cielos, realmente aparecen aquí 4 jinetes, ¿no? Los 4 jinetes están relacionados también con la apertura de los 4 primeros sellos. Se abre el primer sello y ahí aparece un jinete, ¿verdad? Y este primer jinete nos habla que de las naciones ya en una guerra fría, en un deseo armamentista, en un deseo de querer ya luchar los unos para con los otros, y son las primeras manifestaciones de los eventos futuros. Al abrirse el segundo sello, se abre de la guerra real o los conflictos ya que van a existir de naciones contra naciones e intereses políticos, económicos de los unos para con los otros, de los gobernantes. Luego, en el sello 3, tenemos ya el tercer caballo, y también este sello nos habla de los precios caros y alimento escaso. O sea, son cosas que se dan ya, y de alguna manera alguien puede decir, ya estamos viviendo, pero cuando se dé la tribulación va a ser una convulsión mundial, ¿no?, donde todo se afecta los unos por los otros. En el cuarto sello tenemos aquí la muerte reclama sus primeros muertos. Ya hay persecución, ya hay muertos. Vamos a ver que el poder del anticristo va a estar obrando ya nació, va a estar obrando con mucha fuerza, siendo un enemigo de Dios, enemigo del Cordero de Cristo, por lo tanto también enemigo de los creyentes. Ahora, cuando digo creyentes, ¿qué creyentes? Son aquellos creyentes que realmente van a darse cuenta durante el tiempo de la tribulación que han fallado a Cristo, que han fallado a la iglesia, a la obra del Espíritu Santo, a la gracia del Señor en este momento, y cuando ellos se vean solos aquí, ellos van a aferrarse al Señor, pero va a ser ya a base de fuerza también, de voluntad, porque el Espíritu Santo ha sido arrebatado también juntamente con la iglesia. La obra del Espíritu Santo va a ser por momentos, así como en el Antiguo Testamento, va a venir por momentos para ayudar a algunos personajes enviados por Dios, o proteger a algunos, pero no va a estar permanente. Entonces, vivir la tribulación sin Cristo va a ser terrible. Sin la ayuda del Espíritu Santo va a ser mucho más, ¿no? Entonces, continuando, en el quinto sello que se abre, acá los primeros mártires posiblemente son creyentes judíos, que van a darse cuenta de haberle dado la espalda al Señor, a Cristo Jesús, y ahora ya al entregarse a Cristo van a ser perseguidos, y por lo tanto también van a ser martirizados por la persecución del anticristo. En el sexto sello, cataclismos en la naturaleza, la gente reconoce que es el juicio de Dios. Aquí se van a dar cuenta por lo que pasa ya, que realmente ha llegado el juicio de Dios, ¿no? Tarde el corazón para darse cuenta, pero así es. El séptimo sello, cuando se abre, anuncia otros 7 juicios de trompetas. Es decir, el séptimo sello simplemente abre a una nueva etapa de juicios, que son los juicios de las trompetas. Y aquí tenemos 7 trompetas más. La primera trompeta afecta la tercera parte de la tierra de los árboles. Es decir, ya vienen juicios sobre la naturaleza, sobre la tierra que el Señor envía, y esto va a afectar realmente en la parte de la ecología, ¿no? Los árboles, la naturaleza es afectada, la tercera parte. Suena la segunda trompeta, son los ángeles que están allí trayendo, cada ángel viene con un juicio, afecta la tercera parte del mar, se convierte en sangre. Tercera trompeta afecta la tercera parte de las aguas de los manantiales. Entonces, en este sentido, tanto las aguas saladas como las aguas dulces van a ser afectadas realmente como castigos de Dios para este mundo incrédulo. La cuarta trompeta afecta a la tercera parte de la luz del sol, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que se va a afectar también la energía natural, ¿no? Es triste. La quinta trompeta no solamente viene con el gran clamor sin muerte, sino también se conoce como el primer ay. La quinta trompeta, la sexta y la séptima se conoce como el primer ay, segundo ay y tercer ay. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser realmente
estos juicios y esta tribulación vienen a ser devastadores, dolorosos, donde la gente querrá morir, pero no va a poder, ¿no? Entonces, gran clamor sin muerte en la quinta trompeta. En la sexta trompeta o segundo hay destrucción de la tercera parte de la humanidad, de los hombres. Aquí va a haber una destrucción por muerte, tanto por cataclismos, tanto por terremotos, tanto por problemas económicos, por hambres, por pestes. Me imagino que va a ser la situación mucho más difícil que lo que está atrás. Y en el tercer ay o séptima trompeta anuncia la gran tribulación. Y aquí estaríamos hablando ya de los 3 años y medio segundo, ¿no? Sabemos que la tribulación tiene 7 años de duración según las interpretaciones de Daniel, pero aquí a partir de la séptima trompeta se abren 7 juicios más que viene a conocerse como la tribulación desoladora. Y tenemos aquí el juicio de las copas. La trompeta suena y se abren 7 juicios de las copas. La primera copa, ¿no? Anunciada genera úlceras malignas y pestilencia, pero esto ya es no solamente, hermanos, una forma a nivel mundial, sino también estas 7 copas vienen a ser juicios para la gran Babilonia, ¿sí? La ramera Babilonia, como dice Apocalipsis, y también para el anticristo, para el falso profeta, viene a ser ya juicios que van a afectar a estos personajes, que hay una trilogía de enemigos, que lo vamos a ver más adelante, que van contra Cristo. Entonces ya esta tribulación desoladora y estos juicios vienen a afectar también a los mismos personajes anticristianos, ¿no? Y por ello llega. Segunda copa, todo el mar se convierte en sangre. Tercera copa, toda agua potable se convierte en sangre. Todo, acá la totalidad ya. Cuarta copa, quemaduras por el sol. Aquí me faltó, quemaduras por el sol. Sería muy triste que tú salgas al sol y irradie tanto calor que termines tú con quemaduras en el cuerpo, ¿no? Por las convulsiones y las cosas que pasan aquí en la tierra o que van a pasar, realmente van a generar efectos más devastadores, ¿no? En la quinta copa, tinieblas. Van a haber tinieblas, eclipses, me imagino ya afectando también a la humanidad. En la sexta copa se conoce como el juicio de Armagedón. Prácticamente acá vamos a ver en la siguiente diapositiva que el anticristo va a querer exterminar a Israel y por lo tanto empieza una batalla conocida como Armagedón, que tiene que ver más por el sitio del valle de Megiddo, donde realmente se va a dar esta posible batalla, ¿no? Y la séptima copa viene a ser terremotos y convulsiones, cataclismos ya totales en toda la tierra que va a devastar al propio anticristo. Entonces, brevemente hemos visto, hermanos, ideas muy generales en cada juicio, en estos 21 juicios que Dios envía. En la siguiente, acontecimientos de la primera mitad de la tribulación. Y aquí vamos a ubicarnos un poquito, hermanos, en aquellos acontecimientos. Por ejemplo, el librito, ¿no? O conocido como el rollo, Apocalipsis 10, del 9 al 10. ¿Qué habla esto? Habla un libro que el ángel le da a Juan para que comience. Y habla, este librito o rollo contiene los acontecimientos o las situaciones que van a suceder en la segunda parte de la tribulación. Y es dulce, dice de alguna manera, porque ya viene el juicio para los enemigos de Dios. Pero es amargo porque va a ser devastador. Ahora, el segundo acontecimiento, muerte y resurrección de los 2 testigos. Aquí vamos a ir paralelo, ¿y hermanos? Esta muerte de los 2 testigos se refiere al ministerio de los 2 testigos que Dios envía aquí a la tierra para que ellos sean testigos de los juicios que Dios va a traer a Israel. Pero estos 2 testigos van a ser protegidos por el Señor, pero a la vez van a ser perseguidos por el anticristo, al punto que ellos van a ser muertos y Dios los va a resucitar. Estos testigos, algunos llaman el ministerio de Elías, conocido así. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el poder de hacer llover, de no hacer llover, de traer terremotos, de traer convulsiones. Van a tener esta autoridad del Señor. Por eso van a ser perseguidos, porque ellos van a frenar la obra del anticristo, más o menos como un apoyo a aquellos que están creyendo durante el tiempo de la tribulación, pero van a ser asesinados. Luego tenemos el tercer acontecimiento. Satanás es echado del cielo a la tierra. Ustedes saben en Job, ¿no?, que encontramos que Satanás tiene
la oportunidad de llegar a la presencia de Dios para ser un acusador de nosotros. Pero en este tiempo de la tribulación, Satanás es arrojado del cielo a la tierra y de esta manera ya no hay quien nos acuse. Se acabó esa actividad y esa obra malvada de Satanás delante de Dios para con nosotros, ¿no? Tercer acontecimiento, el anticristo es muerto. Parece mentira, pero el anticristo va a llegar en un momento en que él va a morir. Realmente va a ser herido y eso va a ser de alguna manera como una victoria, va a ser una lucha allí entre los testigos que Dios envía y el anticristo. El anticristo no hay mucha claridad cómo muere, pero menciona ahí que va a ser herido de muerte, ¿no? En Apocalipsis 13, versículo 3. Pero luego el anticristo es apoyado por Satanás, el dragón, y resucita en Apocalipsis 13:4, resucita. Apocalipsis 13:8, otro acontecimiento es la adoración del anticristo. Una vez que él resucita, la gente va a creer más en él. Satanás piensa que ha ganado porque ha hecho resucitar al anticristo y por lo tanto la gente va a empezar a adorar al anticristo como si fuera su Dios. El falso profeta, en Apocalipsis 13 habla tanto del anticristo como del falso profeta. Estos dos son enemigos, hombres que se apoyan el uno al otro, pero especialmente más el falso profeta va a apoyar al anticristo para que la gente crea en él a sus mentiras. Quiero hacer acá un paréntesis. Hay una trilogía de enemigos directos, que ahí lo voy a dejar en la separata también más claro, de enemigos directos para con Dios. Uno es el dragón y las dos bestias. El dragón viene a ser Satanás mismo. Y la primera bestia viene a ser el anticristo y la segunda bestia viene a ser el falso profeta. El falso profeta, repito, ayuda al anticristo para que así él engañe y la gente crea en él. Ahora, otro acontecimiento es la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 15 al 18. Algunos creen que la marca de la bestia se va a iniciar en la segunda mitad de la tribulación y otros creen que puede ser mucho más antes. O por lo menos se va a sembrar las bases mucho más antes. Con respecto a la marca de la bestia, que es algo que muchos también hablan o se confunden, algunos en su temor y llegan a tener miedo, mejor dicho, es que piensan que todos vamos a ser sellados, o mejor dicho, los que se quedan, los creyentes sellados, los creyentes que se quedan en la tribulación, perdón, y que llegan a creer allí, van a ser sellados por imposición, ¿no? Sin que ellos se den cuenta. Pero si leemos bien, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 en adelante, habla que aquellos que adoren serán sellados. O sea, la bestia va a pedir que todos le adoren, y aquellos que lo adoran serán sellados. De esa manera podrán comprar y vender y tendrán libertad. Pero aquellos que no son sellados, ellos van a ser perseguidos. Y en el capítulo 18 y 19 específicamente, habla nuevamente, me parece el versículo 15, habla nuevamente sobre que aquellos que fueron sellados y adoraron. Entonces reafirma que para recibir el sello de la bestia hay que tener esta actitud de adorarlo. O sea, la bestia no va a ser tan torpe de sellar a cualquiera. Él tiene que asegurarse que lo adoren y van a ser sellados. Pero aquellos que no son sellados van a ser los perseguidos. Y ahí va a ser difícil para los creyentes del tiempo de la tribulación, aquellos que creyeron en ese momento al darse cuenta, va a ser difícil para ellos luchar contra ese sistema del anticristo, un malvado tremendo, ¿no? Otro acontecimiento es la destrucción de la falsa iglesia. La falsa iglesia es una religión, mejor dicho, es un sistema religioso de la cual se va a coger el anticristo para engañar al mundo y de esta manera le va a ser más fácil tener más adeptos o seguidores mundiales, ¿no? Luego viene la destrucción de la iglesia falsa, luego el quebrantamiento del pacto de los 7 años. Aquí ya estaríamos hablando prácticamente la mitad de la tribulación. El anticristo va a romper el pacto que ha hecho con Israel y se revela tal cual como él es. De esta manera vamos a ver que él empieza ya con poder y fuerza todos sus intereses y su persecución contra Israel mismo. Como consecuencia viene la abominación desoladora, es decir, vienen los juicios de las copas para ellos mismos, no solamente ya para la humanidad rebelde a Dios, sino para los enemigos de Cristo. Y posteriormente viene la persecución terrible para con los judíos. Estos son acontecimientos que se van a dar realmente en la primera tribulación, pero ya estas últimas 3 estaríamos hablando de los 3 acontecimientos más terribles que se van a dar en la segunda tribulación. Ahora, brevemente aquí,
El pacto que hace el anticristo con Israel inicia así: los ministerios de los testigos, ya hablé, y aquí hablamos del surgimiento y manifestación del anticristo, que va a haber 10 confederaciones o 10 naciones que le van a apoyar en todo su imperio y en todo su gobierno mundial. Luego tenemos el avivamiento de los evangelistas judíos. En Apocalipsis 7 habla de 144,000 judíos que se darán cuenta que Cristo es el Mesías, se entregarán a Él, y ellos dicen que saldrán a predicar o a evangelizar el mundo. Ellos no es que son solamente 144,000 judíos salvos, no, son aquellos evangelistas, 144,000 que saldrán a evangelizar al mundo, aparte de muchos otros judíos, de multitudes que creerán, y también de muchas multitudes de no judíos que también van a llegar a creer. Y por último, así la falsa iglesia, o también la gran ramera, que vamos a ver que acá hay un sistema religioso y un sistema económico que se van a unir. Entre religión y economía, el anticristo se va a coger de las dos para poder llegar a cumplir con sus objetivos, ¿no? Por último, tenemos en cuanto a las imágenes y este bosquejo, aparte de los juicios de las copas, tenemos aquí la protección del remanente judío. Según Mateo, aquí 24:15, vamos a ver que Dios va a proteger al remanente judío que llega a creer durante los 7 años de tribulación. Van a ser protegidos porque estos juicios, repito, de las copas llegan directamente contra la trilogía de enemigos que son contra Dios, el diablo y las dos bestias, pero los judíos van a ser protegidos. De lo contrario, no soportarían estos últimos 7 juicios, ¿no? Y aquí tenemos la conversión de Israel. Según Romanos 11, 25 al 27, los judíos van a convertirse realmente a Cristo, y de alguna manera esto prepara la segunda venida de Jesús. Jesús llega cuando los corazones ya están preparados, llega a la batalla de Armagedón, que hablé en el video anterior, en la cual realmente Jesús va a traer juicio y va a poner fin al anticristo y al falso profeta. Van a ser tomados presos y arrojados al lugar donde corresponden, al infierno. Igualmente, Satanás es atado por 1000 años. Jesús llega aquí con poder y gloria, y seguro que llega con la iglesia para reinar los 1000 años aquí en la tierra, que es tema del próximo video. Algo más. Conclusión. Y estas conclusiones me parecen interesantes, aunque vengo repitiendo mucho, ¿no? La responsabilidad del creyente frente a la tribulación no es cómo vamos a vivir aquellos días. Entendamos, hermanos, sino nuestra responsabilidad es cómo vivir estos días sabiendo que tenemos una esperanza gloriosa. Y aquí hay algo interesante. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de irse, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos y apóstoles y les estuvo hablando del reino de los cielos. Les estuvo hablando en qué consiste la doctrina, la vida cristiana y el reino realmente de Él, aquí entre los creyentes. Pero también habló que esperaran a sus discípulos, que esperaran a que llegara la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando Él estaba hablando un poquito del futuro inmediato, nace una pregunta ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, y nace la siguiente pregunta de sus discípulos. Ellos le dicen, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren algo interesante, quiero repetirlo. Está hablando Jesús enseñando del reino de los cielos. Está hablando del futuro inmediato que el Espíritu Santo va a llegar y que esperen. Y los discípulos, igual que nosotros que tenemos mucha curiosidad, preguntamos siempre por el futuro más lejano, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Israel en el futuro? ¿En este tiempo también vas a restaurar? Y realmente Jesús les da la siguiente respuesta a los curiosos por los eventos futuros. Les dice lo siguiente. Y les dijo, no os toca, Hechos capítulo 1, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ver, Dios nos ha dado Apocalipsis, muchos capítulos para hablar de eventos futuros. Y hay mucha imagen, hay mucho simbolismo. Pero a la vez aquí hay un equilibrio, hermanos, para tener cuidado. En Hechos 1.7 dice, no nos toca a nosotros saber sobre los tiempos y las sazones. ¿Qué más? Que el Padre puso en su sola potestad. Y esto, hermanos, debe llevarnos a lo siguiente. Tiempos y sazones son referencia al orden y la sucesión. Ya, yo acabo de presentarles un panorama. ¿Puedo equivocarme? Puede ser que el orden va a cambiar.
Puede ser que en la sucesión hay algunos cambios, pero de que hay un evento futuro con juicios para la humanidad y la trilogía de enemigos de Dios, lo hay. Específicamente podemos de repente no estar de acuerdo en algunos momentos en que se dan y esto acá, pero de que viene la tribulación, de que va a haber un juicio a la trilogía de enemigos de Dios, eso es por seguro. Y de que la iglesia va a ser preservada y que los judíos van a ser protegidos, ese remanente fiel en el tiempo de tribulación, eso es seguro. Entonces, hermanos, no nos hagamos mucho problema con el orden, con la secuencia, ¿no? Con la forma de los tiempos y las sazones, porque Jesús nos aconseja, hay que tener cuidado. Eso pertenece al Padre. A nosotros, ¿qué nos pertenece? Sigamos leyendo. Esto debe llevarnos a ser cautelosos, ya lo mencioné también anteriormente, y prudentes al querer identificar hechos y acontecimientos específicos o personajes singulares de forma detallada. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, pero quisiera que este versículo lo grabemos y lo tengamos de memoria cuando pensamos en la tribulación, porque quisiera que todo este momento que me han escuchado sea algo práctico o un desafío para nuestra vida. Y verdad, quisiera que este versículo lo memoricemos. Si lo vuelvo a encontrar en la iglesia la próxima vez, me gustaría que lo tengan de memoria este versículo. Dice así, primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuál es mi tarea mientras pienso en el futuro? Mientras veo las cosas que van a llegar, mientras pienso en los tiempos y las sazones, debemos recordar, mi tarea es santificarme, es decir, vivir una vida digna de ser llamado hijo de Dios o cristiano. Vamos a orar, hermanos, para terminar y esperando vernos en el próximo video. Señor Jesús, quiero darte gracias por la luz que nos das, suficiente y a veces necesaria para este corazón y esta mente curiosa de querer saber cómo va a ser el futuro. Pero a la vez también te agradezco, Señor, la prudencia y el consejo que nos das frente a los eventos futuros. Por un lado, tener cautela, tener prudencia, y por otro lado, examinar nuestras vidas como estamos viviendo. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido en verdad que nos ayudes a aprovechar bien el tiempo cuando pensamos en los eventos futuros, sabiendo que tenemos responsabilidades presentes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, nos vemos en el próximo video, que estaremos hablando ya de cosas más esperanzadoras para nosotros, como son el milenio y también la Nueva Jerusalén. Gracias, hasta luego.